Buenos días a todos, bienvenidos los jóvenes de primero de bachiller de los centros educativos de bachiller de Baena. Tenemos aquí en la mesa a la señora alcaldesa que va a inaugurar el acto ahora en unos momentos, y tenemos también a doña María Jesús Alarcón Barco, presidenta de la Audiencia Provincial de Ciudad Real. Ella es de Baena, ahora después también en la presentación daremos detalles de su trayectoria, y para no entretener más vamos a hacer la introducción con la inauguración del acto por la señora alcaldesa. Después estará también don Manuel Orcas, que como premio a los valores humanos y director que ha sido mucho tiempo del Instituto Luis Carrillo de Sotomayor, os dirigirá también unas palabras, y después pasaremos ya a la presentación de doña María Jesús Alarcón y a su conferencia. Bien, pues cedo la palabra a la señora. Buenos días a todos y a todas, buenos días a la comunidad educativa de Baena, y gracias al profesorado de los alumnos y alumnas que hoy os habéis desplazado hasta aquí, hasta este teatro liceo, para tener esta tercera jornada de los valores humanos que organiza la asociación Acamati, a la que quiero felicitar por seguir organizando esta jornada dirigida a los jóvenes de Baena, para seguir concienciando de la importancia que tienen los valores humanos. Quiero saludar también a don Manuel Orcas, no solo como ponente que va a estar ahora aquí después, sino también porque es nuestro cronista oficial, y aunque también fue premio a los valores humanos, es también de destacar su labor como cronista oficial, que a veces creo que debemos visibilizarla más. Fue durante muchísimo tiempo también, como se ha dicho, director del IE Luis Carrillo de Sotomayor, y fue también profesor del mismo, y siempre es un privilegio escuchar a don Manuel Orcas. Y por supuesto quiero saludar a doña María Jesús Barco, a la presidenta de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, pero que hoy está aquí como una paisana más, que ella siempre defiende y valora sus raíces y nunca se olvida de su Baena natal. Aquí tiene su familia, tiene amigos y tiene su casa. Y cada vez que quieras venir a Baena, querida María Jesús, pues aquí te recibiremos con los brazos abiertos, porque sabes que es un honor contar contigo. Yo creo que nadie mejor que doña María Jesús Barco para dar hoy esta conferencia sobre valores humanos a niños y niñas, a jóvenes de secundaria de los centros educativos de Baena. Porque al final los valores humanos deben estar presentes también en la administración de la justicia, y debe estar presente también en todos los órdenes de la vida. Como sabéis, yo soy una fiel defensora de la educación. Creo que la educación lo es todo. Y esta clase no es una clase más. Esta es una jornada que, aunque, bueno, a veces con determinadas edades, pues pensamos en otras actividades que nos divierten más, cuando luego seáis mayores recordaréis esta jornada siempre con cariño y con agrado. Porque finalmente la educación nos enseña todo tipo de conocimientos curriculares que debemos conocer,
Pero hay otra cuestión que es ese denominador común y debe ser transversal de los valores humanos. Si no tenemos valores humanos, la sociedad no será justa, la sociedad no será igualitaria y la sociedad no será equitativa. Por eso creo que es importante que trabajemos con los valores humanos desde la familia hasta la comunidad educativa, hasta cualquier orden de la vida, incluida la administración pública y, por supuesto, también la administración de justicia. En el tiempo que llevo de conocer a María Jesús, me consta que ella es muy respetuosa con el ámbito de los valores humanos y que lo lleva a gala en su ardua tarea de la administración de justicia. Una administración de justicia que nunca es fácil, porque la administración de justicia tiene muchísimas problemáticas en este país, debido a que siempre yo he dicho que se ha hecho la modernización de muchos órdenes del Estado español, pero nos falta la administración de justicia en cuanto a la digitalización plena, en cuanto a los recursos que necesita, en cuanto a la necesidad de tener esos recursos tanto materiales como profesionales, porque si no, una justicia que es tarde no es justicia. Y yo sé que siempre ella desde su labor ha defendido esa labor de tener los recursos que se necesitan para que pueda ser una administración de justicia justa. Y luego, por otro lado, creo que es importante que María Jesús esté aquí hoy porque podéis ver y podéis aprender que desde Baena se puede llegar a donde uno quiera. No hay límite, el único límite es la capacidad de esfuerzo, de constancia, de tesón y de estudio que cada uno de vosotros y vosotras tengáis. Si vosotros os proponéis llegar a donde queráis, podréis llegar porque afortunadamente estamos en un país que es democrático, que tiene un sistema público que garantiza los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas en cuanto a educación pública, a sanidad y a otras cuestiones que son fundamentales para la vida, pero en cuanto a los estudios, afortunadamente disponemos de un gran número de becas hoy día para poder llegar a donde queráis. Solo tenéis que proponéroslo y que interiorizarlo, que con constancia, con tesón y con esfuerzo podréis llegar a donde queráis. Así que nada más, os animo a que escuchéis atentamente a la presidenta de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, a nuestra paisana María Jesús, a que os quedéis con los mensajes que estoy segura que ella de manera muy didáctica os trasladará. Y lamento no poder quedarme todo el tiempo porque tengo otras tareas que realizar en esta mañana, pero no me cabrá ninguna duda que aprovecharéis la mañana como se merece, porque el tema de los valores humanos es un tema que cada vez tenemos que tener más presente para conseguir una sociedad más justa en este mundo tan complejo que nos está tocando vivir, un mundo globalizado, que al final todo lo que pase en cualquier parte del mundo nos afecta, pero que los valores humanos nunca, nunca se deberían de perder. Así que gracias a Camati y gracias a María Jesús por haber venido y haber aceptado estar aquí en esta conferencia. Y como todo el mundo que viene a Baena no se va sin un detalle de Baena, María Jesús, como baenense además, no se puede ir sin un detalle de nuestro pueblo para que siempre lo tenga presente y siempre lo recuerde, como este día que estuvo aquí entre nosotros para tener esta charla tan importante de los valores humanos. El vino dulce, nuestro aceite de Torre Paredones. Y yo no sé, María Jesús, si tienes botones. Sí, lo tengo, pero ya, será el tercero con mucho ánimo que lo tengo. Pues, si no, que no, al contrario, muchísimas gracias. No, tengo las otras dos, tengo otras distintas. Gracias.
Muchísimas gracias. 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 Voy a aquí para guardarlo. Pues muchas gracias y que tengáis una buena jornada. Don Manuel puede subir a la mesa. Gracias a ti. Venga. Siéntate. Ahí se tiene directamente. Es que lo desconecto. Ya puede avanzar. Buenos días, bienvenidos a este acto al cual yo no podía faltar de ninguna de las maneras. Y digo eso porque, aunque ni yo soy miembro, digamos, titular de Acamati, yo no he estado nunca en sus listas, pero sin embargo me he sentido siempre muy en sintonía con la actuación de este grupo, antes cuando era el Cuyuni, después como Acamati, y para mí ha sido una satisfacción el poder colaborar. Ellos lo saben y de hecho incluso antes de organizarse como fundación, ya cada vez que me han pedido una colaboración yo he estado dispuesto, he actuado en sintonía con ellos y por lo tanto me considero uno más. Pero además hay otro motivo y es que tratándose como es del reconocimiento de los valores humanos, que es lo que se celebra o que se conmemora hoy por iniciativa de la asociación, yo no podía faltar al encontrarme cara a cara, como lo estamos haciendo ahora, de frente a la juventud. Antes la señora alcaldesa ha hecho una alusión a mi vida, a mi actividad profesional, y resulta que a lo largo de toda mi vida prácticamente se ha desenvuelto en contacto íntimo con los jóvenes. Yo desde que empecé a trabajar en el mundo de la educación, allá por mis 20 años, hasta que me jubilé con 40 y tantos años de servicio, ha sido siempre con la juventud. Entonces, parece que no, pues ya después veremos que prácticamente fue una vocación que yo no la esperaba, pero que sin embargo se convirtió precisamente en el eje de mi vida. Y lo digo esto porque precisamente al hablar con vosotros, yo no voy a decir las ventajas ni los inconvenientes, ni lo que significa la distinción o el título o el emblema que se os vaya a dar a quien obtenga el premio correspondiente. Para todos, tanto los que sean designados como los demás que no lo sean, me dirijo a vosotros para que tratemos de buscar y de sacar alguna consecuencia de este acto al que estamos asistiendo. Concretamente, en cuanto a contenido, ahora la señora doña María Jesús nos explicará, desarrollará un tema que por supuesto está de plena actualidad en España, el tema de la justicia. Pero además de eso, yo quisiera que sacáramos una consecuencia práctica y que se adapte perfectamente a vuestra forma de pensar y de sentir en este momento. Vosotros estáis ahora mismo en una edad de 14, 15, 16, 18 años, los que sean. Y se supone que algunos tendrán muy clara la idea de lo que piensan hacer en la vida, lo que piensan ser en la vida. Por supuesto, hay que tener en cuenta que luego a veces una cosa es lo que se piensa y otra cosa es lo que nos encontramos. Pero habrá otros muchos que quizás todavía no tengan totalmente clara cuál va a ser su vocación, que a lo mejor no saben a qué se van a dedicar. Pues bien, yo creo que con esta inyección de
actualidad de un tema interesante este y otros parecidos, es la hora de que vayamos pensando en cuál puede ser la vocación, cuál puede ser lo que me traigan en la vida. Porque aquí se habla de valores humanos, de esos valores, solidaridad, respeto, justicia y tal. Yo simplemente os recomendaría a vosotros uno que a mí me ha dado siempre muchos resultados y que, por supuesto, a nadie perjudica. Es el tema del sentido de la responsabilidad. La responsabilidad no quiere decir, generalmente cuando se habla en términos coloquiales, pues se habla de que una persona es responsable, un muchacho es responsable, pues que es serio, formal. Eso puede ser responsabilidad o no. Responsabilidad viene de saber responder de su propia actuación. Y eso es lo que yo pido a vosotros, que a partir de ahora, que por lo menos de vez en cuando penséis que estáis llamados a ser responsables en la vida. Lo mismo da que sea como arquitectos, como guardias municipales, como albañiles o como ingenieros. La actividad es la de menos. Esa ya en la vida nos irá abriendo el camino que a veces se nos presenta incluso de forma insospechada. Y y junto con eso, pues hay otro motivo por el cual yo no podía faltar hoy aquí, y es el tener aquí a mi lado a la señora presidenta de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, y que tengo que decir una cosa, para mí no es una desconocida, ni mucho menos. Yo la conozco a ella antes que ella a mí, porque yo la conozco desde que nació. Conozco a su familia de siempre, hemos tratado mucho. Yo recuerdo a Eduardo Alarcón, que me he llevado siempre muy bien con él. Yo no he sido cazador, pero sin embargo yo he salido muchos años tocando el tambor junto con él la víspera de San José. Lo mismo a su madre, Emilia, lo mismo a sus suegros, a Emilio, a Mercedes, en fin, prácticamente lo he visto crecer desde pequeñito hasta llegar, aunque no haya llegado a más estatura, pero en fin, eso, sin embargo, sigue siendo, a pesar de eso, una gran persona, una gran mujer, y para lo cual no hace falta medir muchos metros. Bien, pues entonces, precisamente a María Jesús, yo la he conocido, como digo, de siempre, y no solamente eso, sino a ella he tenido ocasión de conocerla como alumna mía en el centro, en el instituto, y ya desde aquellos momentos, pues se le veía que no era una alumna normal, de estos que van a rellenar un puesto en la clase, que al final, cuando termine el curso, van a sacar un aprobado, o que cuando llegue el final le van a dar un título. No, ella se ha visto siempre como, yo la he considerado siempre como un modelo de ejemplaridad, un modelo de responsabilidad. Antes he hecho alusión a eso, modelo de responsabilidad, y sobre todo también he dicho que a vuestra edad no suele ser demasiado frecuente que una persona tenga una idea muy clara sobre su futuro, y sin embargo ella, tengo entendido que desde el primer momento quiso ser juez, y entonces eso lo ha tenido y le ha servido de guía para llegar hasta el sitio que ha llegado. Y, lógicamente, la última conclusión, que ya nos la ha puesto sobre la mesa la señora alcaldesa, también otra alumna mía, es que desde Baena se puede llegar a cualquier sitio, que si se quiere y si se tiene esa responsabilidad, tenemos la puerta abierta para llegar a donde queramos. Ese es el reto que yo lanzo, y como no soy yo el protagonista, ni mucho menos, de esta actuación, me parece que lo más oportuno es que cierre mi boquita y ceder la palabra a quien le corresponda. Gracias.
Vamos a pasar enseguida a la conferencia, que es el acto principal que nos convoca. Para mí es una gran satisfacción, primero, tener aquí entre nosotros a una persona, una autoridad tan importante como es María Jesús Alarcón Barcos, pero además la satisfacción de pensar que hasta hace unos años ella misma, igual que vosotros, era una alumna más del instituto, aunque, como ha dicho don Manuel, siempre ha tenido muy clara la idea de lo que quería llegar a ser y ha luchado y ha sido muy responsable para llegar a ocupar el puesto que está ocupando ahora mismo y para en su día aprobar las oposiciones de judicatura, que son muy duras. Ella consiguió, muy joven, conseguir la plaza del juzgado de distrito número 1 de Ibiza, que fue su primer destino. Después estuvo como juez en Loja, como magistrada a Málaga durante bastantes años, al menos 10 o 12 años, y también muy joven accedió al cargo de presidenta de la Audiencia Provincial, donde lleva actualmente ya 16 años. Además, con el privilegio de poder haber contado siempre en todas las renovaciones que han ido haciendo, 4 renovaciones ya, por unanimidad del Consejo General del Poder Judicial. O sea que el cargo que ella ocupa es un cargo que tiene que estar sometido, digamos, a una revisión cada 4 años y tiene que estar haciéndolo muy bien para que haya sido renovada de esta manera tan, digamos, por unanimidad, ¿no? Además, ella es miembro de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, una asociación muy importante, creo que tengo entendido que es la más numerosa de la judicatura, y además es un miembro muy activo de esta asociación. Hace un momento hablaba también con la alcaldesa de algún acto que organizaron en Baena de la asociación, que fue promovido por ella, ¿no? Es también profesora en colegios, ha estado en colegios de abogados de Málaga y de Ciudad Real, como profesora de práctica jurídica, y me consta también que tiene una gran capacidad para transmitir sus conocimientos, y también ese ha sido uno de los motivos de pedirle, como le pedimos, y de momento ella estuvo dispuesta a venir a Baena para poder dirigirse a los alumnos en esta conferencia tan compleja y este tema tan de actualidad, que ella lo va a hacer muy bien porque, ya digo, me consta la capacidad que tiene para transmitir y ella pues lo va a hacer de una forma muy amena. Y también luego después, como habrá un descanso para el bocadillo de los jóvenes, pues luego podrá contestar a las preguntas que podéis plantearle. Así que, sin más, os dejo con la exposición de doña María Jesús Alarcón Barcos. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Especialmente me quiero dirigir a los alumnos y alumnas que están hoy aquí. Imprimiros lo primero, ilusión y esperanza para seguir adelante, para que algún día estéis vosotros donde estamos nosotros, que seguro que lo vais a conseguir. Pero estoy muy emocionada. Volver a mi pueblo y sentir el cariño que he sentido de una persona que fue mi profesor, y el cariño con el que me ha tratado, el cariño con que me ha tratado la alcaldesa, en general, sentirme, porque yo soy baenense. Ahora mismo estoy en La Mancha, pero eso no significa que yo no sienta los valores de mi tierra, de Baena. Donde voy, el aceite de Baena lo conocen. Y siempre regalo aceite. ¿Por qué? Porque eso es ser embajador, como ya se me dijo un día, porque ellos también me dieron el premio relativo al aceite de Baena. Soy embajadora del aceite de Baena a donde vaya. Y además me siento orgullosa de ser baenense, y nunca digo, cuando me dicen ¿de dónde eres? De Córdoba, digo no, de Baena. Y que no se equivoquen, que no soy de Baeza, porque siempre la gente no nos conoce. Simplemente quería transmitiros mi emoción por estar aquí y agradecer, como no puede ser de otro modo, a Camati, que me haya dado la posibilidad de participar con la conferencia que a continuación os voy a transmitir. Puede ser que resulte un poco pesada, si eso me levantáis la mano y me decís estamos cansados, y trato
de resumir para que de esa manera sea lo más ameno posible. Lo que sí quiero, y la frase que es muy importante, y ya empiezo, me voy a poner de pie porque para mí me resulta mucho más cómodo, y como me ha llegado a vosotros, hablar de una justicia fuerte, eficaz, para vivir plenamente en valores. Como ya sabéis, yo soy juez. Por favor, silencio. Silencio allá atrás, perdón. Yo soy juez y lo que voy a transmitir es mi ilusión por el trabajo, mi ilusión por administrar justicia, mi ilusión por servir a los ciudadanos. Y con esta conferencia esa es mi pretensión, que yo os transmita ilusión, que sepáis que la administración de justicia, el poder judicial es un poder, pero un poder que está al servicio del ciudadano. Y ese es el valor fundamental que tenéis que tener en cuenta. Yo os voy a ir hablando para que veáis y tratar de que veáis. Lo primero que tenemos que ver, ¿qué es la justicia? Pues la justicia simplemente es una arquitectura espiritual que trata fundamentalmente de resolver los conflictos que surgen entre las personas y sobre todo lo que trata de impedir es que no sea algo arbitrario, sino que sea imparcial. Por eso es muy importante en cuanto al concepto de justicia. ¿Y por qué decimos que es una justicia fuerte y eficaz? Pues una justicia fuerte y eficaz porque sabemos que en un Estado de Derecho tenemos por una parte el poder legislativo, ejecutivo y judicial. 3 poderes. Un Estado democrático se centra en estos 3 poderes, pero estos 3 poderes son independientes, pero como vamos a ver a lo largo de todo este tiempo, también son y están entrelazados. La justicia tiene que ser fuerte. ¿Y por qué tiene que ser fuerte? Porque tiene que proteger a los más vulnerables, porque la justicia tiene que dar protección y dar derechos y deberes a todas las partes, tanto los vulnerables como aquellos que no resultan vulnerables y que necesitan de otro tipo de decisiones. Y siempre con algo fundamental, que seamos respetuosos con la ley. Y la justicia, como su nombre indica, tenemos que necesariamente que establecer el principio de legalidad. Aquí veis la justicia en España y os hago un decálogo de cuáles son las bases fundamentales, los valores sobre los que se sientan la justicia en España. Las vamos a tratar uno por uno, muy sintéticamente para que no os preocupéis ni tampoco os canséis, porque me imagino que os puede resultar en un momento ameno, en otro puede resultar menos, pero sí que son los fundamentales. Empezamos con la independencia judicial, la imparcialidad, la legalidad, la igualdad, la publicidad de los procedimientos, después hablaremos de los procedimientos y el derecho a la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia que tanto nos la ponemos en la boca y muy pocas veces la respetamos, el principio de proporcionalidad, principio de seguridad jurídica y principio de justicia universal. Eso es como si hiciéramos una casa y estamos poniendo los cimientos. Pues estos son los cimientos de la administración del Poder Judicial. Y yo os quiero transmitir mi ilusión porque seáis jueces, porque sigáis sirviendo a la ciudadanía, que no solo tiene que ser como jueces, puede ser como arquitecto, como educador, pero siempre esta proyección de estos principios los tenéis que llevar a cualquier momento de vuestra vida, porque no solo los aplicamos nosotros, lo tiene que aplicar también el ciudadano. Hablamos de independencia judicial. No hay Estado de Derecho donde no hay un poder independiente. Y la Constitución española se encargó en el título 6 de recoger perfectamente la independencia. Y lo hace en 2 artículos fundamentales. El artículo 117, que si veis lo podéis leer perfectamente, nos dice que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Y los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, ni trasladados, ni jubilados
sino por alguna de las cosas que vengan establecidas en la ley. Y el artículo 122, que habla de ese refuerzo que el legislador, que el constituyente decidió de que la regulación del Poder Judicial, lo que es su organigrama, lo que es las condiciones, el estatuto del juez, debería serlo necesariamente por un plus más, y por eso lo dice, que habla de leyes orgánicas. Hay leyes ordinarias y leyes orgánicas. Las leyes orgánicas son aquellas que necesitan un plus, una cualificación para ser aprobadas, y por eso es un medio más de que seamos independientes. Ahora, estos son los artículos, y ahora os los voy a explicar. Mira, la garantía de la independencia del Poder Judicial comienza y se inicia por la forma de acceder a la carrera judicial. La carrera judicial se accede de dos formas: por el turno libre y por el cuarto turno. Turno libre, ¿qué significa? Significa que accedemos mediante una oposición libre y totalmente aislada de cualquier tipo de arbitrariedad. Consiste en 358 temas, tres procesos, un primero escrito y dos orales. Pero eso no es un privilegio, eso es formarte para poder administrar justicia. Es algo muy serio, es algo que la vida de las personas en ocasiones están en manos del juez, porque a veces cuando se toman decisiones, estamos tomando decisiones de la vida más personal de cualquier sujeto, de lo más íntimo de él. Entonces hay que estar muy bien preparado, y eso es, el legislador preparó y consideró que esta era la forma más clara o más oportuna de que así lo fuese. Pero además, por eso se dice que somos independientes, porque hay que tener mucha preparación, y esa preparación no la tenemos que hacer, es previa. Luego tenemos que ser inamovibles. ¿Por qué? Porque imaginaros lo que supondría que una persona que tenga influyente, que pueda de alguna manera inmiscuirse en la actividad que yo estoy desarrollando. Entonces, la ley tiene los medios suficientes para que no haya injerencias de ningún tipo cuando yo tomo mis decisiones. Formación es algo fundamental. Los jueces no es que nos conformemos, es que estamos obligados. Cuando nosotros accedemos a la carrera judicial, continuamente estamos sometidos a cursos de formación de temas más concretos. Daros cuenta que generalmente en el Boletín Oficial del Estado se publican multitud de reformas legislativas que son novedosas y que precisamos volverlas a estudiar, y por eso es una obligación de formación, y eso garantiza la independencia del juez. Y además tenemos inmunidad funcional. ¿Por qué? Porque no podemos estar sometidos a injerencias. Y algo también muy importante, los jueces estamos sometidos también a un régimen disciplinario. Nuestra conducta, como la de cualquier persona, debe ajustarse a las normas. Y, por supuesto, aquí, en nuestro caso, tenemos unos criterios muy restrictivos, tenemos muchas incompatibilidades y, además, limitadas para evitar que haya intromisiones de la sociedad en el juez a la hora de resolver. Pasamos aquí, os quiero ver la necesidad de que los jueces tenemos que ser absolutamente libres y no podemos estar sometidos más que al imperio de la ley, y eso es lo que hay que recalcar. Nosotros cuando hablamos del imperio de la ley, hablamos de un ordenamiento jurídico, que significa que es una multitud de todas las normas que regulan la vida de nosotros, porque el legislador lo que hace es regular las relaciones, bien sea privadas o bien, unas veces son relaciones privadas, en otras ocasiones son respuesta penal ante conductas que transgreden la norma, y en otras ocasiones pues son por las relaciones laborales. En definitiva, ese ordenamiento jurídico al que estamos haciendo referencia es el principio y el fin que debe de tener todo juez. Y sí que quiero dejar algo muy claro: la independencia judicial es un valor fundamental, pero
no es un privilegio del juez, es una garantía de que el ciudadano, cuando acceda a la justicia, perfectamente obtendrá una resolución acorde con la ley y sin ningún tipo de injerencia. Imparcialidad. ¿Qué significa la imparcialidad? El juez tiene que ser imparcial, y cuando hablamos de una persona imparcial es neutral, y esa neutralidad viene porque nosotros, cuando juzgamos, lo tenemos que hacer única y exclusivamente con la idea de que no conocemos a las partes, no sabemos nada de lo que vamos a ver. Y por eso hablamos de imparcialidad objetiva y subjetiva. Es decir, yo jamás podría enjuiciar a mi hijo, yo jamás podría enjuiciar a mi hermano. Es decir, eso es una imparcialidad subjetiva. Tampoco podría enjuiciar a mis amigos. ¿Por qué? Porque no podría ser justa. Y por eso la propia ley establece normas para que no podamos a estas personas juzgarlas. Obviamente, en cualquier persona es algo natural que no podemos juzgar a quien nosotros mismos tenemos intereses. Y también la ley es todavía mucho más garantista. Pretende que no solo no juzguemos a las personas que podamos tener una vinculación, sino que también se pretende fundamentalmente que no tengamos ninguna relación con el asunto que vamos a enjuiciar. Imaginaros un hecho, y así lo vais a tener todos muy claro, una persona que lo denuncian. Cuando lo denuncian, pues se tienen que hacer unas diligencias, se tienen que investigar, y cuando se termine esa investigación y se dice, este señor puede ser estamos hablando de que puede ser culpable, vale, ahí termina el procedimiento. Y pasa a otro juez que no ha visto nada de todo esto para enjuiciar. Eso es imparcialidad. Es decir, cuando se enjuicia, nosotros no tenemos conocimiento previo de los hechos. Y este deber de imparcialidad también es importante en el sentido de que los jueces tenemos que mantener una conducta muy neutral cuando estamos en juicio. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que nuestra actitud debe de ser impasible y de tratar de que las partes tengan garantía de que puedan hacer uso de sus propias pretensiones y que además no haya ventaja ni desventaja de uno respecto de otro. Y este es un principio fundamental, el principio de legalidad. El artículo 117 de la Constitución española nos dice que los jueces estamos única y exclusivamente sometidos al imperio de la ley. Tenemos que tener en cuenta algo fundamental. Los jueces no legislamos, los jueces lo que hacemos es aplicar la ley. Le corresponde al Parlamento elaborar las normas. Y por eso cuando os decía que los tres poderes del Estado son independientes pero están entrelazados, porque el Poder Judicial tiene la obligación de controlar los actos de la Administración y, a su vez, el control propio del Gobierno por los actos administrativos que se realicen. Y hay que tener en cuenta que el principio de legalidad significa que nadie puede ser condenado sin que previamente haya una ley que lo haya publicado. Es decir, no hay delito ni pena sin ley. Eso también se puede trasladar al ámbito de la Administración. Es decir, la Administración, especialmente, por ejemplo, Hacienda, pues para que Hacienda estamos todos obligados a hacer la declaración de la renta. Si no la hacemos, pues en su caso podría dar lugar a una sanción, pero para que dé lugar a esa sanción tiene que haber previamente una ley que así lo diga. Lo que trato de decir que ese principio de legalidad es muy importante. Y este es el principio de igualdad. A todos se nos llena la boca del principio de igualdad. Y la igualdad es que todos somos iguales ante la ley, pero eso tiene sus limitaciones. ¿Y por qué digo que tiene sus limitaciones? Porque a veces al aplicar la ley puede producir efectos adversos, o en el sentido
de que puede resultar injusta. ¿Por qué? Por eso hablamos de un aspecto formal de la igualdad y un aspecto material, es decir, hay que hacer equilibrio. Y así nos vamos al artículo 14, que nos dice que los españoles somos iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación por razón del sexo, del nacimiento, religión, opinión y cualquier otra circunstancia. Ante personas iguales, trato igual, pero cuando no somos iguales no se puede aplicar la ley igual. Y eso es lógico. Y ahora, porque si no, daría lugar en ocasiones a discriminación. Y tendría, por eso el legislador, y aquí venimos los principios fundamentales, nos dice que la no discriminación se vincula con la dignidad de la persona. Otro valor que tenemos que tener en cuenta, la dignidad de la persona. Hay que tener en cuenta, como he dicho, preferencia de la igualdad material sobre la formal. Las leyes no pueden, lo que os decía, no pueden producir efectos adversos y siempre la legislación tiene que producir efectos beneficiosos. Y ahora me vais a entender cuando hablo de que no puede haber discriminación. Vosotros, mira, estamos ahora mismo, estáis en periodo en elecciones. Yo no, porque pertenezco a otra comunidad. Pues bien, cuando se elaboran las listas de los candidatos, hace 20 años, cada uno podían integrarse las personas que querían. ¿Qué pasa? Que normalmente se integraba por hombres, porque eran ellos los que daban el primer paso o daban el paso al frente, no lo daban las mujeres. Las mujeres en ese sentido estaban como más echadas para atrás. ¿Qué pasa? Que para que hubiese igualdad, esa igualdad material que es de la que estamos hablando, hubo que dictar una ley que estableciese cuotas. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que el 50% tienen que ser que lo formen la lista hombres y otro 50% mujeres. Pero hay un dato más, porque pudiera ocurrir que, aunque no sé cuánto el número de parlamentarios que sean, pero vamos a poner, por ejemplo, que fuesen 10, 5 mujeres, 5 hombres, pero también hay que establecer unas normas para evitar esa discriminación del hombre y la mujer en el orden, porque si ponemos los 5 primeros hombres y después las 5 mujeres, es sabido y conocido que nadie van a salir los 10 de la misma lista. ¿Qué ocurría? Porque entonces únicamente podrían salir los 5 primeros. Por eso tienen que alterarse, tiene que ser un hombre, una mujer, o una mujer, un hombre, una mujer, un hombre. ¿Qué finalidad tiene? Para eso se establecen las cuotas y las acciones positivas. Eso es aplicar la igualdad material. ¿Qué quiere decir? Cuando puede haber discriminación, cuando puede haber una desigualdad por aplicación de la ley, establecemos cuotas para evitar que realmente nos equilibremos. Así, en las listas electorales es una forma de que, no en las listas electorales, en las candidaturas, en este caso, de este modo, se equilibra. Y lo mismo ocurre con los consejos de administración o en cualquier otra circunstancia. Cierto es que todavía queda mucho camino por recorrer para que seamos iguales hombres y mujeres, pero yo espero no morirme sin saber que somos igual absolutamente. Y este es un tema que seguro que os va a llamar la atención. La Administración de Justicia tiene, y el Poder Judicial, una de sus garantías fundamentales es el derecho a un proceso público. Y eso lo dice la Constitución española. Pero el principal tema es que ese derecho a un juicio público tiene una doble vertiente. Y esa doble vertiente viene porque podemos hablar de una publicidad interna y una publicidad externa. Nosotros primero nos vamos a ocupar, para que nos enteremos bien, de esa publicidad externa. Es decir, el derecho de información que tiene el ciudadano sobre lo que acontece en la Administración de Justicia, es decir, lo que ocurre en los juicios. Y
Y eso es a través de los medios de comunicación, redes sociales y demás. Y luego hay una publicidad interna, que es que los que son parte en un procedimiento, es decir, demandante, demandado, denunciante, denunciado, son parte en el procedimiento y por lo tanto tienen comunicación del contenido del mismo. Por ahora nos vamos a ocupar de esa publicidad externa. La publicidad externa es ese derecho de información que todos tenemos, pero los jueces, la única forma que tenemos y debemos es, nuestra publicidad es dictar sentencias. Nuestras resoluciones son la forma de expresar el contenido de lo que hemos hecho. No nos corresponde a nosotros, bajo ningún concepto, dar explicaciones de la sentencia que yo he puesto. La sentencia que yo he puesto es mi forma de explicar al ciudadano lo que yo he decidido. Y, por lo tanto, no es posible que demos esas explicaciones. Pero, además, tenemos obligación de guardar secreto de todo lo que tengamos conocimiento por razón de nuestro cargo. Es decir, yo no puedo sentarme aquí y decir, os voy a contar que ayer estuve en un juicio, que pasó esto, os decidí esto. No, nosotros tenemos un deber de secreto profesional, que es algo, un valor que se da en todas las profesiones, pero en la nuestra aún más. Y aquí sí que quiero hacer referencia a esa publicidad externa que plantea, en algunos supuestos hay una cierta conflictividad entre ese derecho de información, de ese derecho de libertad de expresión que estamos hablando como derechos fundamentales, pero también en ocasiones hay un enfrentamiento con ese derecho de defensa del investigado y del acusado. Por eso es necesario que tanto medios de comunicación como redes sociales debieran de ser un poco más, no es la palabra respetuoso, sino tratar de indagar sobre la verdad, la realidad de lo que está aconteciendo, porque en muchas ocasiones no se publica una sentencia, no se publica una actividad que se haya desarrollado en un procedimiento. Lo que se hace es opinar de ese procedimiento, absolutamente respetuoso, pero el ciudadano en ocasiones no está suficientemente informado porque no tiene en su poder esa resolución o esa sentencia que sí lo tiene los medios de comunicación. Y los medios de comunicación lo que hacen son artículos relativos a la posibilidad de comentarlo y criticarlo. Obviamente, el derecho de crítica es fundamental, pero también hay que dejarle al ciudadano la posibilidad de que conozca por sí mismo y valore si le gusta, si considera que está bien o si considera que está mal, pero abiertamente. Vamos a lo que llamamos juicios mediáticos. ¿Qué es un juicio mediático? Pues un juicio mediático puede venir determinado bien por razón del hecho delictivo que se haya cometido o bien por las personas que pudieran estar implicadas en ese procedimiento. Y eso es lo que nosotros le llamamos juicio mediático. Además, de hecho, no es que lo digamos nosotros, son los propios medios de comunicación los que lo han conceptuado de esa manera y los demás lo hemos venido a asumir, ¿no? Pero en ocasiones hay asuntos de una especial envergadura que nosotros estamos instruyendo o estamos enjuiciando y sin embargo no tienen repercusión. La repercusión de un asunto, ya digo, no solo depende de las personas que intervienen, sino también de la repercusión que pueda tener por parte de los medios. Y un tema que sí que resulta bastante, desde mi punto de vista, peligroso, que es los denominados juicios paralelos. Es decir, aquellos asuntos en los que nos encontramos con que desde el inicio del procedimiento, al igual que se está investigando un hecho, los medios de comunicación, las redes sociales, le hacen un seguimiento. Perfecto,
es buenísimo que haya ese seguimiento, pero en ocasiones ese seguimiento no es como sustituyendo la opinión, lo que opina el tertuliano, que dice no, porque esto es así, esto es de esta forma. Y a mí siempre lo digo, desde mi punto de vista, yo he estado a veces en un juicio y luego cuando se ha publicado en la prensa el resultado del juicio, sinceramente en ocasiones no entendía, digo, pero si yo he estado allí y no concuerda mucho lo que yo he dicho, lo que yo he vivido con lo que se ha reflejado en ese artículo. ¿Por qué? Porque en ocasiones lo que hacemos es opinar y a veces se entresacan las palabras. No es lo mismo decir no, iré mañana o no iré. Si le quito la coma, el contenido es completamente diferente. Y eso en ocasiones sí que observamos cómo le dan una mayor o menor explicación a una resolución nuestra de una manera sesgada. Es decir, es mucho mejor que tú publiques la frase completa o la resolución y ahora le dices, y nosotros desde nuestro punto de vista consideramos que está mal. Pues perfecto, si para eso estamos. Si las críticas, los jueces estamos sometidos absolutamente a la crítica, pero por lo menos el ciudadano que está recibiendo información debe recibir toda la información, tanto aquella de opinión como aquella de la que es el resultado de una decisión del juez. Y aquí lo pongo a modo general, pues que efectivamente los jueces estamos sometidos al derecho de la crítica de cualquier persona, de la libertad de expresión, de la libertad de información, pero siempre, como en todo, tiene que haber un límite. Hay que respetar la honorabilidad y la imparcialidad de los jueces. Y, por otra parte, también es una obligación nuestra, de los jueces, de no participar. Y yo soy poco partidaria de participar en tertulias por parte de los jueces. Si los jueces, nuestra obligación única y exclusivamente es poner sentencia y nuestras decisiones se publican en esas sentencias. No tenemos por qué ir a una tertulia. Yo he ido a algunos actos de mesas redondas, pero siempre tratando de temas que sean estrictamente jurídicos, pero no para valorar un asunto que se está llevando en otro sitio. Si esa no es mi función, si mi función única y exclusivamente es enjuiciar, Entonces, por eso sí que es importante ese respeto a la libertad de expresión, es importante ese derecho a la información, pero a una información veraz. Y sobre todo a que el ciudadano aprenda y deba elegir y opinar por ellos mismos, y no siempre a través de los artículos de opinión, que no dejan de ser, como su nombre indica, artículos de opinión. Y luego hablamos de la publicidad. Hemos hablado de esa publicidad externa, que es libertad, los juicios paralelos, y la garantía del acusado es que su juicio es público. Es un derecho fundamental y está recogido en el artículo 121 de la Ley Orgánica del Poder, de la Constitución, y 232 de la Ley Orgánica. La finalidad ¿por qué tienen que ser los juicios públicos? Porque los juicios es la garantía para la ciudadanía en general del control público, porque una justicia sustraída a ese control público es una justicia parcial y, por supuesto, no puede decir que sea justicia. Y, además, porque es la forma de que vosotros, los ciudadanos, podáis confiar en la justicia. Cuando se observa o cuando se ve el juicio, podréis valorar por vosotros mismos. Y, además, también hay algunos juicios que se celebran a puerta cerrada, que la llamamos nosotros. ¿Y por qué se celebran a puerta cerrada? Pues no se vulnera ningún derecho fundamental a un derecho público, a un juicio público, por una razón fundamental, porque se tratan de delitos que por su propia naturaleza necesitan de una especial protección. Si estamos hablando del enjuiciamiento de un delito de agresión sexual, es obvio
que la víctima tiene derecho a una protección, a que su identidad no sea conocida, que no tenga por qué públicamente se dé a conocer todo lo que ella ha sufrido o ha padecido y que lo está relatando como testigo. Entonces, en esos casos es cuando podemos decir, y con carácter general se hace siempre, retirar la publicidad, y se hace a puerta cerrada. Y a puerta cerrada significa que únicamente está el tribunal, está el abogado, el acusado y la víctima. Y siempre que la víctima no sea vista por el acusado, evitar lo que le llamamos nosotros la confrontación visual. Y ahora un derecho fundamental, el derecho a la tutela judicial efectiva. Vamos a ir resumiendo un poco porque no sé cómo voy de tiempo. Sí, se habría conveniente ahora hacer un descanso para el bocadillo, que es la... Vale. Y después se continúa. Vale, pues nos quedamos aquí. Estupendo. A ver, por favor, ¿queda alguien por ahí arriba? Vayan sentándose. Bueno. Sí, por favor, vamos a empezar ya. Ya la parte que queda es mucho más corta, vamos a estar atentos porque es muy interesante todo lo que se va a decir, y luego ya pues las preguntas, las posibles preguntas que tengáis, pues se va a conceder también un tiempo para las preguntas. Venga, gracias. Bueno, pues vamos a seguir. Y ahora, después de este reconstituyente que habéis tomado y esa posibilidad de conversación entre vosotros, vamos a tratar, aunque es más largo, vosotros no os preocupéis, que yo lo voy a hacer más cortito para que tengáis una idea general de lo que es el Poder Judicial. Os he dicho antes el derecho a la tutela judicial efectiva. Ese es el derecho que toda persona tiene de acceder a un procedimiento y tiene derecho a que se le oiga, a que pueda utilizar las pruebas que considere oportuno y sobre todo a una resolución del juez. Y la resolución del juez tiene que ser motivada. Pero a veces podemos hacerlo bien o lo podemos hacer mal, porque somos humanos, y entonces hay una posibilidad de recurrir. Y, sobre todo, hay un derecho a la ejecución. Y aquí lo fundamental es el derecho de defensa. El derecho de defensa fundamental es que toda persona a quien se le haya denunciado tiene derecho a que inmediatamente se le notifique que ha sido denunciado. ¿Para qué? Para que pueda articular y ver qué medios de prueba puedo valerme para defenderme yo. Y, además, también hay que darle un tiempo para que lo pueda hacer. También el derecho de asistencia de letrado, bien por sí mismo o a través de los abogados y procuradores. Pero y decimos, ¿y aquellas personas que no tienen dinero? Pues aquellas personas que no tienen dinero, la ley, afortunadamente, hay la justicia gratuita, que se le nombran de oficio, que se llama. Pero ese nombramiento lo es tanto para quienes son investigados, es decir, denunciados, como aquellas personas que sean víctimas, porque las víctimas también tienen su derecho de defensa. La ley trata de proteger tanto al denunciado en el sentido de darle unos derechos, pero la víctima también tiene sus derechos. Y vamos a ver este derecho que es muy importante. El derecho a la presunción de inocencia. ¿Qué significa? Pues significa fundamentalmente que mientras no haya una sentencia que condene a una persona por un hecho, esta persona es absolutamente inocente. Y lo tenemos reconocido en el artículo 24, pero no es un derecho que los españoles lo hayamos reconocido, no. Esto es un derecho universal y es un principio básico en el derecho penal, que lo tenemos reconocido en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, cómo no, en el Convenio de Derechos Humanos. Y esto es lo mismo, lo único que tenemos que tener claro cuando estamos hablando
de presunción de inocencia es que durante todo el procedimiento esta persona no podemos decir es culpable. No, señor, hay que buscar, ni buscar tampoco, se tienen que practicar pruebas para ver si esas pruebas acreditan que ha cometido un hecho, un delito o no. Y os pongo un caso y seguro que lo vais a entender perfectamente. A una persona la acusan de un robo. Imaginaros, entonces esa persona la denuncian y tenemos que tener en cuenta qué pruebas hay. En principio se le acusa porque le han denunciado, pero el juez no puede decir que esta persona es culpable. No, señor. El juez lo que tendrá que hacer es, a través de la acusación, que es el Ministerio Fiscal, y tendrá que decir, quiero estas pruebas para acreditar que esta persona es culpable. Por ejemplo, si ha entrado en un establecimiento y ha cogido una bolsa de patatas, simplemente una bolsa de patatas, hay cámaras de seguridad, entonces se pedirán las cámaras de seguridad y puede ser que cuando vayamos a ver esas cámaras de seguridad, esa persona puede estar velada su cara o puede ser que salga perfectamente. Eso es lo que nosotros le llamamos la fase de instrucción. Pero durante todo ese tiempo ese hombre no es culpable. Lo será cuando tenga un juicio justo. En un juicio donde todo el mundo tenga que declarar y donde el fiscal formule la acusación. Porque si no, este hombre sigue siendo sigue inocente. Y este es un principio también muy importante, que es el principio indubio pro reo. ¿Qué significa? En ocasiones se celebra un juicio donde podemos, el mismo ejemplo que os estaba poniendo, puede ser que la cámara se le vea la cara perfectamente y sin embargo puede ocurrir que la cámara no se vea y este hombre salga por la puerta y se haya deshecho de lo que llevaba. Claro, podemos encontrarnos con las pruebas de que lo identificamos plenamente o que no lo identificamos tan claramente. ¿Tenemos dudas? Sí. Pues cuando hay dudas, nunca se condena. Lo que se hace es que se absuelve. En caso de duda, siempre a favor del reo. Pero, ya digo, y eso no significa que los hechos no hayan ocurrido. Y hay que tener otra cosa siempre presente. Os va a parecer una barbaridad, pero es así. Más vale un culpable en la calle que un inocente en la cárcel. Eso nunca se olvide. Eso es un principio que hay que mantenerlo, porque a veces puede haber dudas. Y por eso es fundamental siempre que sopesemos todas las pruebas. Y si tenemos dudas, siempre hay que absolver. Y este es el principio de proporcionalidad. Un principio de proporcionalidad, lo vamos a hacer una simple referencia, es que las leyes tienen que dar una respuesta. O más que las leyes, las penas o las sanciones tienen que dar una respuesta proporcionada al hecho. Es decir, no puede ser que a una persona, porque coja una bolsa de patata en un establecimiento, le pudieran imponer 3 años de cárcel. ¿Por qué? Porque sería una cosa desproporcionada absolutamente. Tiene que haber siempre una proporción entre el hecho cometido y la respuesta que el legislador le da, es decir, la respuesta pública ante esa conducta. Y es muy importante, a veces podemos pensar que algunos hechos tienen una relevancia importante, pero la pena a lo mejor puede resultar excesiva. Por eso el legislador debe de ser ponderado cuando establece las penas. Y el principio de seguridad jurídica, que este es un tema que significa que todos, para que nosotros podamos cumplir las normas, tenemos que saber que existen esas normas. Pero eso significa que se tienen que publicar, es decir, no se puede, si no hay una ley que esté publicada, pues no se puede aplicar a ninguna pena ni a ninguna sanción. Las leyes deben de ser claras, es decir, las leyes no están dirigidas al juez, las leyes están dirigidas al ciudadano que debe de respetarlas, que tiene que cumplirlas, y para ello, tanto desde el punto de vista
semántico como normativo debe de estar con tal claridad de que cualquier persona pueda entenderla. Y además las leyes no pueden tener efectos retroactivos, es decir, los hechos que ocurren hoy se le aplicará una ley. Si mañana se publica otra ley, no se le puede aplicar al hecho que ocurrió el día de antes, salvo cuando estemos hablando de leyes penales, que sí cabe la posibilidad de efectos retroactivos. Es un tema recurrente, pero no vamos a entrar en discusión porque obviamente nos daría para estar todo el día. Si os acordáis, la ley del sí es sí en el ámbito de los delitos de agresión sexual. Si recordáis, ahí hubo una excarcelación bastante importante de algunos agresores sexuales como consecuencia de que la ley posterior, en muchos aspectos, era bastante más favorable que la que se estaba derogando. Y ahí sí que nos obligaba a los jueces, porque lo dice la Constitución, que no es porque los jueces quisiéramos decirlo, sino porque lo dice la Constitución, que hay que aplicar esa norma más favorable. Y sobre todo lo que se pide es estabilidad, que no tengamos modificaciones constantes. Y un tema que es muy importante, os lo he puesto en rojo para que no se os olvide. Os he dicho que se tienen que publicar las leyes, pero hay algo fundamental. La ignorancia de la ley no es causa de su cumplimiento. Eso es un axioma que desde siempre se ha mantenido. Es decir, porque si digo, no, yo es que como eso no sabía que lo prohibía, no, oiga, no. Porque entonces esto sería una verdadera selva, porque nadie, con decir yo no sé la ley, yo ya no cumplo, no. Se da una presunción, lo mismo que hemos hablado de la presunción indubio pro reo, en el sentido de que en caso de duda a favor del reo, aquí hay una presunción de que tú debes de saber que la norma la tienes que conocer y no es causa para que a ti te reprendan, para que a ti te sancionen el hecho de que no lo sabías. No, además, cuando estamos hablando de esa ignorancia, estamos hablando de temas muy esenciales, fundamentales, es decir, todo el mundo sabe que nadie puede matar, que nadie puede pegar, que nadie debe de pelearse. Entonces, eso no es ignorancia, no, mire usted que yo eso no lo sabía. Entonces, sí que es fundamental que vayáis por ese tema. Y la última, porque para eso os prometí que íbamos a terminar prontito, la justicia universal. Eso significa fundamentalmente que los tribunales podemos conocer de asuntos que, aunque no ocurran en España, por su especial gravedad, pudiéramos conocer. Se llama, pero no todos los delitos, únicamente son aquellos que son referidos a los crímenes de guerra, que actualmente están muy en boga, desgraciadamente para todos, y los genocidios, en definitiva, todos esos hechos que son de especial gravedad, que pueden dar lugar a exterminio de personas, sí que los tribunales pueden conocer. Aquí fue famoso el supuesto de cuando se enjuició, se trató de enjuiciar a Pinochet como con ocasión cuando estuvo gobernando como un dictador en Chile. Pero esta legislación que nosotros teníamos antes muy amplia se ha reducido y ahora únicamente los tribunales españoles podemos conocer de aquellos hechos que cometidos por españoles en el extranjero podemos conocerlos nosotros, o que tengan la residencia en España si son extranjeros. Un caso, y lo tenéis clarísimo. ¿Os acordáis del asunto de Jennifer, la chica, esta futbolista, que el asunto se conoció en España? Porque aunque aquel agresión sexual que se cometió de darle el beso fue fuera de España, pero sin embargo, al ser los dos españoles, nosotros éramos competentes para conocer de ese asunto. Bien, me gustaría que ahora me hicierais alguna pregunta, porque he tratado de dar una sensación de lo que es la Administración de Justicia. Lo único que sí quiero transmitiros es que los jueces somos absolutamente independientes, que nosotros, cuando enjuiciamos, no pensamos qué va a decir la prensa o qué va a decir este político o qué va a decir el otro. Simplemente la palabra es un poder independiente y un Estado de Derecho sin independencia judicial es inexistente.
y sobre todo os animo, que a algunos, si os ha gustado el hecho de administrar justicia, os animo a que sigáis la carrera de Derecho y después preparéis las oposiciones. Son duras, pero se puede hacer. Muchas gracias. He sido bastante activa. A ver, ¿alguna pregunta? Si hay interés en presentar alguna pregunta. No avergoncéis, si podéis preguntar lo que queráis. Si hay algo que os llame la atención de lo que veis, y si lo puedo contestar, os lo contesto, claro. No hay nada. Bueno, pues vamos a entregar un obsequio a la conferenciante. Como no puede ser de otra manera, como decía la señora alcaldesa, vamos a entregarle aceite y también un detalle para ella. Por favor, que suba Aurora y el secretario de la asociación. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Y damos por finalizado el acto. Yo creo... Sí, claro.